Hola, bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar sobre infraestructura y construcción. A lo largo de las semanas precedentes hemos abordado el tema de los impactos que traería sobre nuestro país un movimiento telúrico de gran magnitud. Ello ha motivado que ustedes, queridos televidentes, puedan escribirnos y señalar de que en efecto es un tema que deberíamos tocar de manera constante, abordado con las autoridades, como el alcalde Jorge Muñoz, por ejemplo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros expertos. El día de hoy nos vamos a ocupar en estos momentos acerca de cómo deberían ser las estructuras, sobre todo resilientes a estos sismos de gran magnitud. En otros países ya obviamente se utilizan las mismas. Tiene mucho que ver obviamente también la minería, que es un factor muy importante porque hay que trabajar bajo la perspectiva también de estructuras metálicas. Para ese efecto hemos invitado el día de hoy al ingeniero Luis Pedriñana. Él es profesor e investigador de Ingeniería Civil en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, que justamente han desarrollado un proyecto sobre lo que vengo hablando. Ingeniero, muy bienvenido a nuestro programa Perú Construye y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, César, por la invitación y un gusto estar aquí. Cuéntenos un poco en qué consiste este proyecto. Yo he mencionado las experiencias internacionales, cuál es el reflejo que tenemos acerca de las mismas, sobre todo en zonas de alta intensidad sísmica como es el Japón, por ejemplo. Sí, bueno, en este es un proyecto que tuve la oportunidad de participar con otros profesionales, precisamente justo en el país de Japón, porque hay un gran interés de la comunidad científica e ingenieros internacionales en desarrollar nuevas tecnologías para una infraestructura más resiliente. Esto es algo que el mismo problema que tenemos en Perú tienen en otras sociedades y el impacto económico es tremendo. Cada vez que ocurre un sismo de gran magnitud, gastamos una barbaridad enorme de dinero en reconstrucción, si es que se logra hacer en buen plazo. Esto además de la tragedia de la pérdida de vidas humanas, lo cual es simplemente inviable en la agenda de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Si queremos tener unas economías sostenibles, unas sociedades mucho más capacitadas para poder lograr un desarrollo sostenible, valga la redundancia, se requiere tener infraestructuras resilientes. ¿Cuál es nuestra brecha, ingeniero Pedriñana, en ese terreno? Es decir, en el Perú, que hemos vivido pues etapas sísmicas desde tantos siglos, hasta por los terremotos de 1746, en el siglo XVIII, se hablaba de unas construcciones que aparentaban o pretendían ser por lo menos resilientes también a un sismo de gran intensidad. Y posteriormente es obvio que los movimientos sísmicos que hemos sufrido de gran magnitud, posteriormente también ha obligado a ello. Pero debe haber alguna brecha, algo que ustedes han detectado que todavía nos falta cubrir. Bueno, hay de hecho varios aspectos importantes. Uno de ellos es el tecnológico, que es el que, bueno, al que más me dedico. Lo que falta es un poco estas nuevas tecnologías para desarrollar infraestructura sostenible. En este proyecto, por ejemplo, nosotros propusimos unos disipadores de bajo costo que, adicionados a un tipo de sistema estructural, pueden lograr edificios resilientes, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero con resiliencia? Bueno, esto es que realicemos menos reparaciones a las estructuras y poder utilizar la edificación casi inmediatamente después de un sismo severo, algo que no es una realidad todavía en este momento. Además, esto protegería la vida de los ocupantes de estos edificios. En el desarrollo tecnológico ya hay ciertos avances desde hace algunos años. Incluso en el Perú ya hay algunas propuestas de utilizar nuevas tecnologías de protección sísmica. Tenemos una norma peruana técnica que, por ejemplo, obliga a ciertos tipos de infraestructura crítica, llámense hospitales de cierta envergadura, a utilizar algún sistema de protección sísmica, lo cual es un avance importante. Necesitamos desarrollar más tecnología, necesitamos desarrollar más criterios, normas de diseño, criterios de diseño y sobre todo la transferencia tecnológica a la práctica. Y es ahí donde encontramos bastantes brechas, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente todavía en el Perú la construcción es un sector que muchas veces se tilda de tradicional y es un poco entonces lo que nos hace falta. Nos hace falta dar ese salto tecnológico y eso es algo que estamos viendo en la comunidad. ¿Habría necesidad, ingeniero, de actualizar alguna normatividad al respecto? ¿Cree usted de que las condiciones en que está dada la legislación, por ejemplo, para las edificaciones, está acorde a esta enorme posibilidad que tenemos de enfrentar a un sismo de enorme magnitud?
Sí, definitivamente necesitamos actualizar nuestra normatividad, nuestro código de diseño, pero es algo que usualmente se hace. Hay un proceso en el cual se actualizan nuestras normas. Quizá otro factor importante es ya un poco más el tema social en la aplicación de estas normas. Ahí es donde tenemos grandes problemas por la autoconstrucción, el desarrollo, digamos, no ordenado de ciertas urbes. Ahí es donde tenemos ciertos problemas en la aplicación en sí de la norma. Pero definitivamente necesitamos trabajar más tecnologías en nuestra norma, nuevos criterios, nuevo diseño, porque bueno, definitivamente ya en todo el mundo se está viendo que la revolución 4.0 de la industria está impactando a todos los sectores y la construcción no debe estar exento a eso. En este nuevo enfoque entonces de la producción, digamos, los procesos deben actualizarse, deben hacer uso de los nuevos avances tecnológicos, llámese la nueva computación, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, y es algo que nosotros debemos ya prepararnos para la construcción. No debemos que suceda y luego ver cómo llegamos, ¿no? Tiene usted toda la razón. Y dígame, esto por supuesto implica también un estudio, una investigación de la estructura geológica, porque evidentemente los sismos impactan de manera diferente a lo largo y ancho del país. ¿Cómo viene a ser este enfoque de la base geológica de nuestro territorio para efectos de tener estas estructuras resilientes? Sí, efectivamente se requiere una gran participación de ciencia y ciencia de alto nivel, que entiendo que las organizaciones nacionales en el Perú lo están manejando y lo están realizando, creo yo, en debida forma, pero necesitamos más inversión porque ese es un tema así más nacional, inversión, por ejemplo, en instrumentación, en nuevas redes, en nuevas mediciones, porque ese campo requiere de mucha data. Y es ahí donde también vuelvo a mencionar este tema de las otras aplicaciones. Al tener más data necesitamos pues nuevas formas de procesarla. Entonces ahí donde las nuevas tecnologías impactan, ¿no? Y en UTEC, nosotros como universidad creemos bastante en la aplicación y el desarrollo de nuevas tecnologías para impactar el sector de la construcción, porque esto que te comento de la Revolución 4.0 es vital para la construcción y ha llegado para quedarse. No es algo que es una moda o es algo que va a suceder, es algo que nosotros tenemos que desarrollar. Y dentro de la universidad estamos apostando por ese desarrollo a través de la educación y la investigación. Entonces, entendemos que ustedes han hecho llegar al sector público, obviamente, los alcances de su proyecto. ¿Cómo ha sido recibido? O en todo caso, ¿qué coordinaciones se realizan con las instancias correspondientes a efecto de que este interesante e importante, además, proyecto que han desarrollado pueda ser asimilado por el sector estatal? Bueno, ahí hay distintos canales. Lo primero que nosotros hacemos es divulgar, digamos, científicamente, en journals de alto impacto. De hecho, este proyecto ya ha tenido publicaciones en journals internacionales, que son revistas validadas por la comunidad científica internacional. Entonces, de ahí lo que queda un poco es transmitir y difundir a las otras agencias nacionales, las otras universidades, la academia, la industria, para ver, pues, si es que ese know-how se puede transmitir, se puede trasladar a la práctica. Por ejemplo, con casos de estudio o alguna otra forma, ¿no? Y de hecho eso es un poco lo que tenemos en mente, impulsar la investigación en UTEC, ¿no? Para esto, lo que hacemos, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos este año, estudiantes nuestros han venido trabajando en el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial para la detección automática de daños en estructuras de concreto. Y esto ya lo están difundiendo en congresos nacionales, congresos de estudiantes. Allá hay una difusión de esta tecnología que estamos desarrollando, ¿no? Asimismo, y les comento, también venimos trabajando con el Centro de Investigación del Patrimonio de UTEC, nuevas tecnologías y nuevas metodologías para aplicar tecnologías BIM, que es algo muy de moda ahora en el desarrollo de infraestructura, a la gestión del patrimonio inmueble, por ejemplo. Entonces estamos organizando eventos, seminarios de difusión de ese tipo de avances, ¿no? Extraordinario. Finalmente, ingeniero Bedriñana, lo relativo a lo que había mencionado yo en la introducción de la entrevista, el aporte que puede realizar el sector minero, porque yo por lo menos participé en una convención minera en la que se habló que estas estructuras antisísmicas tienen que contar, evidentemente, las estructuras de concreto, al cual usted se ha mencionado, una base a base de minerales, ¿no? De cosas que se producen. ¿Qué podría decirnos al respecto? La minería definitivamente es un sector súper importante para el país, nos da desarrollo en muchos aspectos y uno de los grandes desarrollos es que es un sector que está en continuamente producción y la producción debe tener muchas mejoras. Es ahí donde hay bastante aporte en el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar estos procesos, para mejorar también digamos, las zonas que están alrededor de los centros mineros, ¿no? Esas urbes necesitan nuevas infraestructura, nuevo desarrollo. Entonces ahí es donde yo creo que siempre hay un aporte importante de la minería.
Ingeniero Luis Bedriñana, ha sido un gusto de verdad conversar con usted, profesor e investigador de UTEC, una interesante universidad, además que está a la vanguardia, como nos ha mencionado, acerca de estos proyectos de investigación que bien haría el sector público en asimilar. Usted lo ha mencionado muy bien, son diferentes instancias las que deben ocuparse de ello y ojalá en un futuro podamos seguir conversando acerca de cómo avanza esa relación con el sector público. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a ti, César. Muy bien, fue el ingeniero Luis Bedriñana, ya ustedes lo han escuchado, y sobre todo la dimensión y la importancia que debemos darle a este tema. De verdad que nos preciamos mucho de habernos ocupado a lo largo de 5 ediciones de Perú Construye, luego de este sismo tan potente que tuvimos hace ya más de un mes, de 6,1%, de 6,1 de intensidad, ¿no? En cuanto a su magnitud, y que realmente preocupó a muchos limeños, pero no solamente los limeños, sino todo el Perú tiene que estar preocupado por un movimiento sísmico de enorme intensidad. Bien, me toca despedir el programa, no sin antes decirles e invitarlos a todos ustedes que son proveedores importantes, participantes del sector construcción, a anunciar en la revista más importante del rubro, que se llama Perú Construye. Nos vemos.